Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con función logaritmo. El problema nos da la función f con regla de correspondencia menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3 más 3. Nos piden trazar su gráfica y determinar de manera analítica los puntos de corte con los ejes coordenados. Además, escribir la ecuación de la asíntota. Solución. Tenemos la función. Ten en cuenta que si la base de la función logaritmo es mayor que 0, pero menor que 1, la gráfica tendrá un comportamiento continuo, decreciente, inyectivo y pasará por el punto 1,0. Además, tendrá por asíntota a la recta en x igual a 0, como se muestra en la imagen. A continuación graficaremos la función logaritmo x en base 1/3 en el plano cartesiano. Seguidamente identificaremos algunos puntos clave de la función logaritmo de x en base 1/3. Para ello nos apoyaremos en una tabla. Luego evaluaremos en la función logaritmo de x en base 1/3 los valores de 1/27, 1/9, 1/3, 1, 3 y 9. Iniciaremos evaluando el valor de 1/27 en la función, de donde obtenemos el valor de 3. Esto nos genera el par ordenado 1/27, punto y coma 3. Seguidamente evaluaremos el valor de 1/9 en la función, de donde obtenemos el valor de 2. Esto nos genera el par ordenado 1/9, punto y coma 2. Luego evaluamos el valor de 1/3 en la función, de donde obtenemos el valor de 1. Esto nos genera el par ordenado 1/3, punto y coma 1. Seguidamente evaluamos el valor de 1 en la función, de donde obtenemos el valor de 0. Esto nos genera el par ordenado 1, punto y coma 0. A continuación, evaluamos el valor de 3 en la función, de donde obtenemos el valor de menos 1. Esto nos genera el par ordenado 3, punto y coma menos 1. Seguidamente evaluamos el valor de 9 en la función, de donde obtenemos el valor de menos 2. Esto nos genera el par ordenado 9, punto y coma menos 2. Luego buscamos trazar la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/3, buscando que pase por estos 6 puntos y buscando que tenga la forma de la gráfica de la función logaritmo de x en base b cuando b es mayor que 0 pero menor que 1. De esta forma hemos obtenido la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/3. A continuación, a la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/3 la desplazaremos 2 unidades a la derecha, es decir, a los valores de x le sumaremos 2. En la gráfica notaremos un desplazamiento horizontal respecto a la función logaritmo de x en base 1/3. Entonces, cuando x es igual a 1/27, al sumarle 2 nos dará 2.04. Esto nos genera el par ordenado 2.04, punto y coma 3. Cuando x es igual a 1/9, al sumarle 2 nos dará 2.11. Esto nos genera el par ordenado 2.11, punto y coma 2. Cuando x es igual a 1/3, al sumarle 2 nos dará 2.33. Esto nos genera el par ordenado 2.33, punto y coma 1. Cuando x es igual a 1, al sumarle 2 nos dará 3. Esto nos genera el par ordenado 3, punto y coma 0. Cuando x es igual a 3, al sumarle 2 nos dará 5. Esto nos genera el par ordenado 5, punto y coma menos 1. Cuando x es igual a 9, al sumarle 2 nos dará 11. Esto nos genera el par ordenado 11, punto y coma menos 2. Luego trazamos la gráfica de la función logaritmo de x menos 2 en base 1/3, buscando que pase por estos nuevos 6 puntos
y buscando que tenga la forma de la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/3. De esta forma, hemos obtenido la gráfica de la función logaritmo de x menos 2 en base 1/3. Recuerda que la función logaritmo de x en base 1/3 tiene por asínota a la recta x igual a 0. Al desplazar la gráfica 2 unidades a la derecha, la asínota también debe verse desplazada, de modo que la ecuación de la asínota de la función logaritmo de x menos 2 en base 1/3 tendrá por ecuación x igual a 2. A continuación, a la gráfica de la función logaritmo de x menos 2 en base 1/3 la multiplicaremos por menos 1, es decir, a los valores de y de la función los multiplicaremos por menos 1. En la gráfica notaremos una reflexión respecto al eje x. Entonces, cuando y es igual a 3, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 3. Esto nos genera el par ordenado 2.04 punto y coma menos 3. Cuando y es igual a 2, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 2. Esto nos genera el par ordenado 2.11 punto y coma menos 2. Cuando y es igual a 1, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 1. Esto nos genera el par ordenado 2.11 punto y coma menos 2. Cuando y es igual a 1, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 1. Esto nos genera el par ordenado 2.33 punto y coma menos 1. Cuando y es igual a 0, al multiplicarlo por menos 1 no se verá afectado. De modo que el par ordenado 3.0 no se verá afectado. Cuando y es igual a menos 1, al multiplicarlo por menos 1 nos da 1. Esto nos genera el par ordenado 5.1. Cuando y es igual a menos 2, al multiplicarlo por menos 1 nos dará 2. Esto nos genera el par ordenado 11.2. Luego buscamos trazar la gráfica de la función menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3, buscando que pase por estos nuevos 6 puntos y buscando que la curva de verde se refleje respecto al eje x. Nota que la asínota no va a cambiar. De esta forma hemos obtenido la gráfica de la función menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3. A continuación, a la gráfica de la función menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3 le sumaremos 3 unidades. Es decir, a los valores de y de la función le sumaremos 3. En la gráfica notaremos un desplazamiento vertical respecto a la función menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3. Entonces, cuando y es igual a menos 3, al sumarle 3 nos dará 0. Esto nos genera el par ordenado 2.04 punto y coma 0. Cuando y es igual a menos 2, al sumarle 3 nos dará 1. Esto nos genera el par ordenado 2.11 punto y coma 1. Cuando y es igual a menos 1, al sumarle 3 nos dará 2. Esto nos genera el par ordenado 2.33 punto y coma 2. Cuando y es igual a 0, al sumarle 3 nos dará 3. Esto nos genera el par ordenado 3 punto y coma 3. Cuando y es igual a 1, al sumarle 3 nos dará 4. Esto nos genera el par ordenado 5 punto y coma 4. Cuando y es igual a 2, al sumarle 3 nos dará 5. Esto nos genera el par ordenado 11 punto y coma 5. Luego, buscamos trazar la gráfica de la función menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3 más 3. Buscando que pase
por estos últimos 6 puntos y buscando que tenga la forma de la gráfica menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3. De esta forma hemos graficado la función menos logaritmo de x menos 2 en base 1/3 más 3. Obtenida la gráfica de la función y obtenida la ecuación de la asíntota vertical, seguidamente determinaremos los puntos de corte con los ejes coordenados. Iniciaremos determinando el punto de corte con el eje X. Para ello hacemos y igual a 0 en la función. Entonces cambiaremos y o f de x por 0. Seguidamente despejaremos el logaritmo. Para ello cambiaremos de miembro al logaritmo. Al cambiar de miembro cambiaré de signo. De esta forma generamos una ecuación logarítmica. Esta ecuación logarítmica la podemos expresar como una ecuación exponencial. Para ello, el valor de 1/3 lo elevaremos al cubo y será igual a x menos 2. Seguidamente despejamos x y el valor de x será igual a 1/27 más 2. Expresado en decimales nos dará 2.04. De esta forma, el punto de corte con el eje X tendrá por coordenadas 2.04.0. Nota en la gráfica que la curva no corta al eje Y. Por lo tanto, nuestra gráfica de la función no tendrá puntos de corte con el eje Y. De esta forma hemos trazado la gráfica de la función, hemos determinado de manera analítica los puntos de corte con los ejes coordenados y además hemos escrito la ecuación de la asíntota.